Estados Unidos e Israel atacan al corazón de Irán. Ali Khamenei, el líder espiritual y político del régimen iraní, ha muerto. Se desata un conflicto internacional que puede tener consecuencias inexpugnables. Vamos con 3 claves para entender este conflicto. Bienvenidos y bienvenidas a Orbis Terrarum. Un abrazo muy grande para toda esa buena gente que esté viendo este vídeo. Segundo vídeo del canal, segundo vídeo de la cámara anecoica, primer vídeo de geopolítica de la serie Orbis Terrarum, que va a ser la serie que voy a dedicar a hablar de conflictos internacionales, de geopolítica, de relaciones internacionales y de todo lo que pase en el tablero global. Bien, vamos con este primer vídeo de altísima actualidad, y es que Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, hace unas escasas horas desde que estoy grabando este vídeo, han atacado a Teherán, han atacado infraestructura militar y política clave en terreno iraní. Hay gente que venía avisando desde hace ya unos meses que este tipo de intervenciones podían suceder. Nos despertábamos hoy, este domingo 1 de marzo de 2026, con la noticia de que el máximo líder del régimen iraní ha caído asesinado tras esos bombardeos, tras esos ataques que han llevado a cabo en conjunto Israel y Estados Unidos. Se desencadena un momento de escalada de un conflicto internacional que tiene raíces hondas tanto en la región como en el tablero geopolítico internacional, y en Orbis Terrarum os voy a dar 3 claves que yo creo que son fundamentales para entender este conflicto. Y cuando escuchemos en las noticias que se está llevando a cabo una maniobra por parte de algunas potencias internacionales en contra de este país, de Irán, entendamos un poco por qué está sucediendo esto y de dónde viene. Clave número 1, el programa nuclear iraní. Tenemos que situar a Irán, tenemos que situar en el panorama geopolítico, tanto regional como internacional, a este actor político tan importante en las últimas décadas que es Irán. Y una de las cosas sin la cual no podríamos entender qué es lo que está sucediendo hoy y por qué es importante este país a nivel internacional es por su programa de armamento o de supuesto armamento nuclear. Para ello tenemos que remontarnos más o menos a la década de los años 50, cuando en este territorio, en Irán, se comienza un programa de nuclearización de la energía a través de la apertura de diferentes centrales nucleares en el país. Esto se hacía en el marco que existía entonces de Atoms for Peace, ¿vale? De utilizar de una manera clave, pacífica y aprovechable para los diferentes países la energía nuclear. En esta década, en la década de 1950, Irán era un actor fundamental en la región del Golfo y en Oriente Medio, pero lo era de una manera muy diferente a como lo es ahora. De hecho, el inicio de este programa nuclear sucede con ayuda de, entre otros, Estados Unidos, también de Alemania, posteriormente de Rusia. Digo esto porque es muy importante entender que Irán en aquel momento era un aliado clave de las fuerzas atlánticas, de las fuerzas occidentales. Esto ha cambiado mucho, para lo cual tenemos que irnos a finales de la década de los años 70, donde en 1979 se produce el derrocamiento del régimen del Shah y se impone la revolución islámica, que es el régimen que ha pervivido hasta nuestros días en este país, en Irán. Lo que ocurre, entre otras muchas cosas, en esta revolución, en este cambio de régimen, en esta transición a través de la revolución islámica de Irán, es que ahora el tablero, las alianzas, tanto regionales como internacionales de Irán, pegan un giro de 180 grados. Irán pasa a ser un actor contrario a los intereses occidentales y a los intereses en concreto de Estados Unidos. A partir de esta década, el programa nuclear cada vez va ocultándose más a las potencias extranjeras y a los observadores internacionales
como podían serlo en su momento los que ayudaron a desarrollar el programa energético nuclear del país, de Peace for Atoms, de la Organización Internacional de Energía Atómica. Importante porque ha tenido un poco que ver algún informe de esta agencia en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Como os decía, Irán se vuelve uno de los mayores enemigos de Estados Unidos y en una de las potencias que pugnan en la multipolaridad de la región a nivel del control y del dominio de varios puntos fundamentales de la misma, se convierte Irán, por tanto, en objeto de la suspicacia de muchas potencias internacionales y de su región. El programa nuclear, tras la revolución islámica iraní, sufre un cambio. Como os decía antes, se empieza a sumergir más la información sobre este programa nuclear y entre 2002 y 2004 agencias internacionales advierten de que el umbral de enriquecimiento del uranio que estaba llevando a cabo el gobierno iraní sobrepasaba los límites establecidos para la seguridad, consistiendo así en un peligro y pudiendo ser que Irán estuviera utilizando el enriquecimiento de este uranio para hacer armas nucleares, lo cual preocupa mucho a toda la comunidad internacional, y además es que esto se enmarca y se desarrolla en el contexto de la guerra que tenía Irán con Irak y en un contexto, en un polvorín, ¿no? Que estaba ocurriendo en aquella época en la región. Durante el paso de los años se firman diferentes tratados, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que obliga a Irán a no enriquecer el uranio por encima de los umbrales que se puedan entender peligrosos en este sentido. También se le imponen muchas sanciones a este país por el peligro, por la sospecha de que está buscando la manera de generar cabezas nucleares para constituir un armamento nuclear. Esto Irán lo hace, tenemos que entender, en el marco del paraguas nuclear internacional para tener soberanía e independencia militar. Es decir, poder actuar siguiendo sus intereses sin que una amenaza nuclear de una potencia nuclear extranjera pueda someterle por el simple hecho de que esta potencia, como pueda ser Estados Unidos, tenga armamento nuclear e Irán no. En 2015 se abren unas nuevas negociaciones, se intenta por vía diplomática que Irán no persista en enriquecer el uranio para perseguir estas armas nucleares. Se prometen las rebajas de las sanciones y se toman otras ciertas medidas pacíficas, otras medidas que entendemos dentro de los mecanismos de la democracia, pero parecen no ser suficientes, no se llega a un acuerdo y en 2018 Irán vuelve otra vez a dar indicios de que está enriqueciendo el uranio por encima de los umbrales permitidos, por encima de los umbrales de seguridad. A partir de este evento, en 2018, vuelve a suceder una serie de ciclos sancionador de las organizaciones internacionales de Estados Unidos a Irán con motivo de las posibles armas nucleares que está investigando desarrollar. Se aumenta, escala hasta hoy la tensión y la presión sobre este conflicto. Bien, hemos entendido que Irán es importante por el programa nuclear que tiene, pero ¿cómo encajamos esta potencia regional en su entorno geopolítico y cómo la encajamos también en el tablero geopolítico mundial? Segunda clave, el encaje regional y global del conflicto con Irán. A partir del viraje político que tuvo ocasión con la revolución iraní, Irán se enfrenta a determinadas potencias regionales, principalmente a las monarquías árabes, como puedan ser Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y se enfrenta a otras potencias regionales atlantistas, como podría ser en este caso Israel. Estos conflictos no se dan de manera directa. Irán, aunque sea una potencia regional, económica y militarmente potente, no tiene la capacidad de enfrentarse directamente a todos sus enemigos, a Israel, a las monarquías árabes, a Estados Unidos, ni mucho menos. ¿Cómo desarrolla los conflictos y cómo intenta dominar regionalmente Irán? A través de conflictos proxy, de conflictos indirectos. ¿Cómo hace esto? Principalmente apoyando y armando milicias, generando tensiones y ataques fronterizos en lugares estratégicos o en lo que se conoce como choke points de la región. Conocido el apoyo de Irán a fuerzas
como Hezbollah, como los Husis o los Hutíes en Yemen, su participación en guerras como Irak, Siria, Líbano y todos estos conflictos que reflejan la inestabilidad y la conflictividad permanente que hay en las últimas décadas en Oriente Medio. Es importante destacar dentro de estas guerras proxy y de estos conflictos alimentados por Irán, por un lado, y alimentados por las monarquías árabes que a su vez se enfrentan entre sí, ¿no? Arabia Saudí, Qatar, Israel como un actor diferente, ¿no? Que tiene otras motivaciones y otros objetivos geopolíticos en la región. Estados Unidos como una de las principales potencias que tienen intereses en la región. Todos estos conflictos responden y a la vez tienen efectos en las dinámicas de los mercados internacionales, en las dinámicas políticas y culturales de la región. Generan un nivel de conflictividad y de emergencia humana que ha escalado en muchas ocasiones en los últimos años, dejándonos situaciones completamente desastrosas. Irán es muy importante porque dentro de su pugna por el control de estos puntos clave estratégicos geográficos de la región, entre ellos controla el estrecho de Hormuz, un punto clave estratégico muy importante porque por él pasa una parte muy importante del petróleo que se comercializa a nivel mundial. También pasa una parte nada desdeñable de aproximadamente un 10% del gas natural licuado que se comercia también a nivel mundial. Y es que China tiene aproximadamente el 40% del petróleo que importa a través de este canal, del canal del estrecho de Hormuz. Que Irán cierre el estrecho de Hormuz tiene un peligro muy claro, y es que los mercados internacionales, el precio del petróleo y el mercado energético se van a ver afectados por este conflicto. Es verdad que existen otras salidas al mar por las cuales los saudíes podrían comerciar con su petróleo con China, con Estados Unidos, con Europa. Es que uno de los estrechos geográficamente también más cercanos y más viables para esta comercialización del petróleo es el estrecho de Bab el-Mandab, también controlado por estas facciones proxy de Irán, como es en este caso los hutíes de Yemen. Por tanto, estamos hablando de un conflicto internacional que involucra a muchas potencias, no solo regionales, sino también internacionales. Y hay que saber, por supuesto, que esto va a afectar a todo el tablero geopolítico internacional. Esto va a tener efectos internacionales clave. Estados Unidos, por supuesto, busca contener ahora de una manera muy agresiva a Irán y a su escalada en la carrera armamentística nuclear. Rusia, bueno, ya hablaremos de Rusia porque está en un momento complicado, pero también tiene sus intereses en la región, por supuesto. De China ya hemos hablado. China se beneficia de parte del petróleo que pasa por lugares que está controlando Irán. Aparte, comercia de manera ilegal en el mercado energético con Irán. A Europa también le interesa la estabilidad de la región, pero Europa es muy torpe últimamente, o desde hace ya bastantes años, a nivel geopolítico y a nivel diplomático, pero bueno, también tiene intereses, por supuesto, en la región. Hemos situado un poco el conflicto. Vemos que hay muchos actores regionales, diferentes facciones alimentadas por unos y por otros, Hamas, Hezbollah, los hutíes, la guerra de Yemen, una guerra encarnizada y completamente estancada en el tiempo. Resuenan ecos de la guerra de Irak. Súper complicado entender todo esto. Simplemente quería hacer un pequeño dibujo de los actores principales que hay y de por qué o qué papel juega Irán en todo esto y sus enemigos. Pero vamos con la tercera y última clave para entender un poco mejor este conflicto, y es el timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Israel y Estados Unidos atacan este 28 de febrero a Irán? Lo primero ya lo decía antes. Observadores internacionales revelaban un informe en el que advertían sobre la falta de observadores subterráneos en una de las zonas en Isfahán y de la probabilidad de que se estuviera enriqueciendo uranio y de que se volviera a abrir una ventana en la escalada o en la carrera iraní por la consecución de las armas nucleares. Por tanto, esto aumenta la sensación de las potencias contrarias a Irán de intervenir, de dar un paso. También la debilidad interna percibida por las potencias atacantes ha podido ser un factor clave, y es que Irán se ha visto envuelto en los últimos meses en un ciclo de protestas de unas dimensiones enormes. De hecho, ha reprimido estas protestas con gran virulencia. Daba la sensación de cierre de ciclo
o de fragilidad del ciclo político del régimen iraní. Otra cuestión fundamental para entender por qué ahora es por el cambio dentro de la política internacional estadounidense. Donald Trump vuelve a algo que recuerda a la doctrina Monroe del pasado. Donald Trump vuelve a mostrar la fuerza militar de Estados Unidos, el poder duro de Estados Unidos al resto del mundo. Estados Unidos no va a esperar a negociar con aquellos enemigos por los cuales se siente atacado o por los cuales se siente en peligro. Estados Unidos va a actuar, a intervenir directamente en conjunto con los aliados que también tengan intereses. Y aquí tenemos que hablar de Israel. A Israel también se le abría una ventana de posibilidad estratégica para atacar en este momento a Irán, no solo por la presunta debilidad que pudiera tener Irán después del ciclo de protestas que se ha vivido en su país, sino que si hay señales de que se está volviendo a ese plan de enriquecimiento de uranio del que tanto hemos hablado en este vídeo, Israel también sentía que tenía que hacer algo. Y la política exterior de Israel ya sabemos cuál es, la política de las bombas. Haré un vídeo a lo mejor explicando un poco más la historia de Irán porque es muy interesante. Me gustaría en esta serie de vídeos explicar la historia de otros países que me parecen interesantes y curiosos, como pueda ser Kuwait, como pueda ser Qatar, que es interesantísimo porque tiene como varias caras dentro del sistema de alianza regional y del sistema de alianzas geopolítico internacional. Hablaremos de la evolución de este conflicto, pero quería dejar aquí estas tres claves que a mí me parecen interesantes para introducirse un poco en qué está pasando ahora mismo en Irán. Por supuesto, hay que entender que un conflicto de esta magnitud y con una potencia tanto regional como internacional tan importante puede tener eco no solo en los mercados, no solo en la subida de precios del mercado de la energía, sino es que puede desencadenar otra serie de conflictos. Hay gente hablando de que podemos estar frente al inicio de una tercera guerra mundial. Yo llevo escuchando lo del inicio de una tercera guerra mundial desde que me empecé a interesar por la política y la geopolítica. No quiero decir con esto que no vaya a ocurrir. Todo este tipo de conflictos, cuando están cambiando tanto las políticas de las potencias que son importantes, que tienen margen y maniobrabilidad para intervenir en los asuntos de otros países, como pueda ser Estados Unidos, como pueda ser Israel, el propio Irán y el resto de potencias asociadas a esto, se abre siempre o aumenta siempre la probabilidad de que ocurra este conflicto internacional global que nos subsuma a todos en un conflicto más grande, en una tercera guerra mundial. Independientemente de eso, no quiero terminar este vídeo sin hablar de las consecuencias humanas que tienen todo este tipo de conflictos. Y es que detrás de esta conflictividad, de este belicismo que vemos en este territorio y en otros muchos del mundo, hay personas teniendo que ser desplazadas en contra de su voluntad. Hay personas que sufren los avatares más desastrosos de la guerra, muertes de inocentes, muchas, heridos, hambrunas, años y años de reconstrucción de algunos países o de algunas regiones o provincias después de haber sufrido constantes ataques, bombardeos, las infancias que crecen en lugares donde se producen conflictos. Hago esta serie de vídeos porque me parece interesante que sepamos cómo se mueve el mundo y me parece interesante aportar mi granito de arena para esclarecer algunas de las cuestiones internacionales más relevantes. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto no es un juego, que no es el Risk, que no es un juego de estrategia del ordenador, sino que es lo que es con vidas humanas, sino que es con la desgracia de la mayoría de personas, porque la mayoría no son gobernantes y son inocentes, no tienen nada que ver con lo que pasa en sus países y sin embargo se ven sumidas en ciclos de violencia, terror, muerte. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos informando sobre este tipo de eventos internacionales y muchas gracias a todas aquellas personas que hayáis llegado hasta el final de este segundo vídeo de la cámara Nikon K. Muchas gracias. Chao, chao.